Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, ¿qué postula? Párrafo 12. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Quinto, el sanador no sanado. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia, igualmente absurda, de que el ataque es real, tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser, entonces, que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad?
Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y, por lo tanto, no dispone de la solución al problema de cómo sanar. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego, y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos, menospreciando la importancia del soñador. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. Mas, si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción, incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a éste, aun en su confusión, por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado, y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y, consecuentemente, no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la obscuridad, tal como hace el psicoterapeuta, o reconociendo la obscuridad en ti mismo, tal como hace el teólogo, y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida, la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo.
La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la ve. Y mediante este reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Es así como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz y transforma su percepción en certeza al extender continuamente la luz y al aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda, y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Libro de ejercicios, lección 38. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. El poder de tu santidad es ilimitado, porque te establece a ti como hijo de Dios, en unión con la mente de su Creador. Mediante tu santidad, el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante tu santidad, el poder de Dios se vuelve accesible. Y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Tu santidad, por lo tanto, puede eliminar todo dolor, acabar con todo pesar y resolver todo problema. Puede hacer eso en conexión contigo o con cualquier otra persona. Tiene el mismo poder para ayudar a cualquiera, porque su poder para salvar a cualquiera es el mismo. Si tú eres santo, también lo es todo lo que Dios creó. Tú eres santo
porque todas las cosas que Él creó son santas, y todas las cosas que Él creó son santas porque tú eres santo. En los ejercicios de hoy vamos a aplicar el poder de tu santidad a cualquier clase de problema, dificultad o sufrimiento que te venga a la mente, tanto si tiene que ver contigo como con otro. No haremos distinciones porque no hay distinciones. En las 4 sesiones de práctica más largas, que preferiblemente han de tener una duración de 5 minutos completos cada una, repite la idea de hoy, cierra los ojos y luego escudriña tu mente en busca de cualquier sensación de pérdida o de cualquier clase de infelicidad tal como la percibas. Trata, en la medida de lo posible, de no hacer distinciones entre las situaciones que son difíciles para ti y las que son difíciles para otro. Identifica la situación específicamente, así como el nombre de la persona en cuestión. Usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy. En esta situación con respecto a tal cosa en la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. En esta situación con respecto a tal cosa en la que tal persona se ve envuelta, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. De vez en cuando puedes variar este procedimiento si así lo deseas y añadir algunos de tus propios pensamientos que vengan al caso. Podrías, por ejemplo, incluir pensamientos tales como: no hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. Introduce cualquier variación que quieras, pero mantén los ejercicios centrados en el tema: no hay nada que mi santidad no pueda hacer. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a inculcarte la sensación de que tienes dominio sobre todas las cosas por ser quien eres. En las aplicaciones cortas y más frecuentes, aplica la idea en su forma original, a no ser que surja o te venga a la mente algún problema en particular que tenga que ver contigo o con otra persona. En ese caso, usa la forma más específica. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 7. Generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, esta se basa, a fin de cuentas, en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio,
Pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que Él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para Él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para Él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir, porque entonces iba a querer buscarse dolor, pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que, por ende, son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Manual para el maestro. Pregunta 7. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo maestro de Dios la que necesita ser curada, y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él, y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente, y, por lo tanto, no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El Maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar, y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo, y, por consiguiente, odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido, pero primero tiene que aceptarlos. Eso es lo único que tiene que hacer, ya que no hay nada más que él pueda hacer. Al aceptar la curación, puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar, y por lo tanto, lo único que el Maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y permitir que sea corregido. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece razonable, en un principio, que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Tiene todas las apariencias de ser amor, mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir.
y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en Él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva, y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que sólo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas, tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud, quizá vergüenza acompañada de culpabilidad procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es, un error. El error es siempre una forma de preocupación con uno mismo a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. En tu mente se ha producido un conflicto acerca de lo que eres, y te has engañado con respecto a ti mismo, porque has negado la fuente de tu creación. Si ofrecieses únicamente curación, te sería imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo,
Incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo?
¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? La práctica de la psicoterapia. Segundo, ¿es la psicoterapia una profesión? Estrictamente hablando, la respuesta es no. ¿Cómo podría considerarse exclusiva una profesión que todo el mundo desempeña? ¿Qué límites podría imponerse a una interacción en la que cada quien es a la vez paciente y terapeuta en toda relación en la que forma parte? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, se puede decir que hay algunas personas que se dedican fundamentalmente a alguna u otra forma de curación como su tarea principal. Y es a ellos a los que un gran número de personas acude en busca de ayuda. Esa es, en efecto, la práctica de la terapia. Ellos son, por consiguiente, los ayudantes oficiales. Están dedicados a satisfacer ciertas clases de necesidad en sus actividades profesionales, aunque pueden ser maestros mucho más capaces fuera de ellas. Ellos no necesitan, evidentemente, pautas específicas, pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones de los principios generales que rigen la curación. En primer lugar, el terapeuta profesional se encuentra en una disposición idónea para demostrar que no hay grados de dificultad en la curación. No obstante, para poder hacer esto, necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. De hecho, probablemente le enseñó cómo imposibilitarla. La mayoría de las enseñanzas del mundo siguen un programa de estudio en cómo juzgar con miras a hacer del terapeuta un juez. Más aún de esto se puede valer el Espíritu Santo y a la menor invitación lo hará. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal, pero algo le sucedió. No importa cuán leve pudo haber sido, ni cuán equivocada la dirección que pudo haber elegido cuando decidió ser un sanador. Ese algo es suficiente. Tarde o temprano, ese algo despuntará y crecerá. Un paciente tocará su corazón y el terapeuta silenciosamente le pedirá ayuda. Ha encontrado un terapeuta para sí mismo. Le ha pedido al Espíritu Santo que entre en la relación y la sane. Ha aceptado la expiación para sí mismo. Se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto, y así fue. Y como sus creaciones no cambian y son eternas, así es ahora. Sin embargo, es imposible que exista un terapeuta perfecto o un perfecto paciente. Ambos han tenido que negar su perfección, pues la misma necesidad que uno tiene por el otro implica un sentimiento de carencia. Una relación de uno a uno no es la relación una. Sin embargo, es el medio de retorno, el camino que Dios eligió para el regreso de su Hijo. En ese extraño sueño debe adentrarse una extraña corrección, pues solo eso es la llamada a despertar. ¿Y qué otra cosa, si no, debe ser la terapia? Despierta y regocíjate, pues todos tus pecados te han sido perdonados. Este es el único mensaje que dos personas deberían darse la una a la otra.
Algo bueno debe resultar de todo encuentro entre paciente y terapeuta, y ese algo bueno se salvaguarda para los dos hasta el día en que ambos puedan reconocer que solo eso fue real en su relación. En ese momento, lo bueno se les devuelve, bendecido por el Espíritu Santo, como regalo de parte de su Creador y como muestra de su amor, pues la relación terapéutica debe llegar a ser como la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra, porque no hay nada más. Los terapeutas de este mundo no esperan ese resultado, y muchos de sus pacientes serían incapaces de aceptar su ayuda si ese fuese el caso. No obstante, ningún terapeuta establece realmente el objetivo de las relaciones de las que forma parte. Su comprensión comienza con este reconocimiento y continúa a partir de ahí. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente, es cuando tiene lugar la curación. Algunas relaciones jamás llegan a ese punto, aun cuando tanto paciente como terapeuta pueden cambiar sus sueños en el proceso. Sin embargo, no será el mismo sueño para ambos, y por ende no es el sueño del perdón en el que ambos despertarán algún día. Lo bueno se salvaguarda, de hecho se atesora, pero es poco el tiempo que se ahorra. Los nuevos sueños perderán su atracción temporal y se convertirán en sueños de miedo, que es el contenido de todos los sueños. No obstante, ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir, y ningún terapeuta puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las relaciones de este mundo, y aportarán tanto bien como cada una pueda aceptar y utilizar. De todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque solo entonces se puede entender que no hay grados de dificultad en la curación. Este entendimiento es crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo el que acude a él. Hay algunos en este mundo que casi lo han logrado, pero no han aceptado el regalo del todo para poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos. Realmente no se les debe llamar terapeutas profesionales. Son los santos de Dios. Son los salvadores del mundo. Su imagen ha de permanecer porque así lo eligieron. Toman el lugar de otras imágenes y su ayuda llega en forma de tiernos sueños. Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están unidas, puede también reconocer que el concepto de grados de dificultad en la curación no tiene sentido. No obstante, mucho antes de que llegue a este entendimiento con el tiempo, puede encaminarse hacia él, y son muchos los instantes santos que pueden ser suyos a lo largo del camino. Una meta marca el final de una jornada, no el comienzo, y a medida que se alcanza cada meta, otra puede vislumbrarse más adelante. La mayoría de los terapeutas profesionales apenas se encuentran al comienzo de la fase inicial de la primera jornada. Incluso aquellos que han comenzado a comprender lo que deben hacer pueden oponerse a dar el primer paso. Sin embargo, todas las leyes de la curación pueden ser suyas en un solo instante. La jornada no es larga excepto en sueños.
El terapeuta profesional posee una ventaja que puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo si la usa adecuadamente. Ha elegido una senda en la que existe una gran tentación a hacer un mal uso de su papel. Si escapa a la tentación de asumir una función que no le ha sido dada, podrá superar muchos obstáculos a la paz con bastante rapidez. Para entender que no hay grado de dificultad en la curación, tiene que reconocer también su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto. O bien son lo mismo o bien no lo son. Los intentos de los terapeutas de transigir con respecto a esto son extraños en verdad. Algunos utilizan la relación únicamente con el fin de coleccionar cuerpos para que les rindan culto en sus santuarios y ven esto como una curación. Muchos pacientes también consideran este extraño procedimiento como la salvación. Aún así, en cada encuentro hay uno que dice: hermano mío, elige de nuevo. No olvides que cualquier forma de especialismo debe ser defendida y lo será. El terapeuta que camina sin defensas dispone de la fortaleza de Dios, pero el terapeuta que anda a la defensiva ha perdido de vista la fuente de su salvación. Él ni ve ni oye. ¿Cómo puede entonces enseñar? Puede hacerlo porque la voluntad de Dios es que Él ocupe su puesto en el plan para la salvación, porque es la voluntad de Dios que ayude a su paciente a unirse a Él allí, y porque su incapacidad para ver y oír no limita al Espíritu Santo en modo alguno, excepto en el tiempo, pues en el tiempo puede haber un gran intervalo entre el ofrecimiento y la aceptación de la curación. Este es el velo que cubre la faz de Cristo, pero no puede ser sino una ilusión, porque el tiempo no existe y la voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es. El canto de la oración. Tercero, la separación en contraposición a la unión. La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues no elimina la maldición del pecado que yace sobre él. Por consiguiente, todavía engaña. No es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él, pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee que no ha sido otorgado a ambos por igual. En esto se muestra la separación, y con eso se pierde el significado de la verdadera curación y surgen ídolos para opacar la unidad que es el Hijo de Dios. Curar para separar puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Esas formas pueden sanar el cuerpo y, de hecho, generalmente se limitan a eso. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizás más talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque en sueños la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio, quien, mediante sus artificios y conocimientos, lo consiga. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación, tal como el mundo la concibe.
y a este alguien más sabio, el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad, para encontrar en él remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder de una desigualdad asumida, que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. ¿Existe entonces un papel que uno pueda jugar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia, la respuesta tiene que ser no, pero desde la humildad, ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda, pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno, excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues de otra manera nunca podría curarse verdaderamente. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto totalmente como es, y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad y la separación deben curarse por el amor y la unión. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará porque la causa de su enfermedad ha desaparecido y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha entrado allí donde antes había ídolos, y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.